El día de hoy les voy a hablar sobre las antiguas civilizaciones de Oriente y África, las cuales son India, Mesopotamia, Egipto, China e Irán. Primero la India, la cual abarca sobre el año 3000 al 180 a.C. Esta civilización se dio por medio de la civilización Harappa, que surgió en inmediaciones del río Indo. Su organización política se dividió en tres, los cuales fueron el rey, que tenía un poder absoluto y un poder divino, los brahmanes, que eran los sacerdotes, y la aristocracia feudal, que eran los que manejaban las tierras. En la organización social la podemos dividir en los brahmanes, que eran los sacerdotes que se dedicaban a meditar y a estudiar para después dictar clases. Los kshatriyas, que eran guerreros del pueblo y se consideraban que salían del brazo del dios Brahma. Los vaisyas, que se dedicaban al comercio, la agricultura, y se dice que salían del muslo del dios Brahma. Y los sudras, que eran los siervos del pueblo, y estos se dicen que eran los de piel oscura y los que salían de los pies del dios Brahma. Tenían en su religión tres dioses importantes, los cuales eran Brahma, que era el dios de la creación, Vishnu, que era el dios conservador, y Shiva, que era el dios que legislaba el universo. En su economía ellos se dedicaban al cultivo de trigo, cebada, sésamo, algodón, a la cría de animales como era el búfalo, las cabras y los camellos. También manejaban lo que era el bronce, el cobre, el plomo, el estaño, y comercializaban con lo que era por tierra, con Asia Central e Irán, y por mar con lo que era Egipto y Mesopotamia. Y los principales aportes de esta cultura serían lo que fue la civilización india. Confeccionó el algodón, y estos también lograron implementar el uso del número cero en las operaciones matemáticas. Mesopotamia abarcó lo que fue del año 6000 al 539 a.C. Mesopotamia significa tierra entre dos ríos. Ellos se ubicaron en lo que fueron inmediaciones del río Éufrates y Tigris. Que actualmente viene siendo Irak y el norte y este de Siria. En su organización política, el rey era la autoridad máxima, con un poder absoluto, autoritario, y que era heredado a su predecesor. Era considerado un intermediario entre los dioses y el pueblo, pero no era como el gobernante en la India, ya que el gobernante en la India era un enviado divino del Señor. Y en la organización social podemos hablar de que se dividía en dos clases: la clase dominante y la clase dominada. En la clase dominante podemos agregar lo que fue el gobernante, el sacerdote, los funcionarios, soldados, comerciantes, y en la clase dominada lo que fueron los campesinos, artesanos y esclavos. En su economía ellos se basaban en la agricultura. Tenían estrictos controles sobre las canales y los repartos del agua. Fueron inventores del arado, practicaban la ganadería de ovejas, cerdos, cabras, bueyes, asnos, y consumían los frutos de la caza y la pesca. Los utensilios de arcilla eran cocidos, y también había utensilios de madera y piedra.
El cobre apareció desde el cuarto milenio y el bronce en la segunda mitad del tercio. En sus aportes podemos ver lo que fue la rueda. Ellos fueron los precursores de lo que fue la escritura en letra cursiva y también aportes en las matemáticas y la astronomía. En el año 539 se dio el fin de este imperio por lo que fue la invasión persa a manos del rey Ciro. Ahora les voy a hablar sobre Egipto. Esta se abarcó sobre lo que fue el 3150 al 31 a.C. Esta se llevó a cabo en lo que fueron las inmediaciones del río Nilo. Esto en su organización política. Este gobierno se caracterizó por ser monárquico, absolutista y teocrático. El gobierno estaba en manos del faraón, el cual era el amo de todos los hombres, el dueño de todas las tierras y era considerado el hijo del dios Ra en la tierra. En su estructura social, esta era una pirámide muy desigualitaria, la cual en la parte más alta se encontraban los sacerdotes, los cuales eran los que cuidaban de los templos, los animales sagrados y actuaban de intermediarios entre los dioses. Después se encuentran los escribas, los cuales eran hombres de alta cultura, se desempeñaban como ministros de Estado administrando el país y vigilaban construcciones, recogían los productos agrícolas y reclutaban soldados en tiempos de guerra. Y los guerreros eran los defensores del país y los conquistadores de nuevos territorios. Estos por sus hazañas recibían tierras y esclavos como premios. Después sigue el pueblo, el cual constituía las clases más numerosas de esta cultura, conformadas por los agricultores, los artesanos y los comerciantes. Sus miembros estaban obligados a pagar impuestos y a servir como reclutas en tiempos de guerra. Y por último se encontraban los esclavos, los cuales eran conformados por prisioneros de guerra y los hombres que eran comprados por mercados extranjeros. Estos eran adquiridos por las clases altas. En su economía no solo destacó lo que fue la agricultura y la ganadería, también sobresalió lo que fueron las industrias del tejido de lino, la seda, la elaboración de productos con metales, los cuales eran joyas, armas, la confección de carrocería y una especie de papel a base de papiro. En el comercio se realizaba por tierra a lugares como Siria, Palestina y Mesopotamia, y por rutas marítimas por costas de Siria y islas del mar Egeo. El comercio se realizaba por medio del trueque, por el cual intercambiaban los tejidos y objetos de arte y lujos, y también lo que era el ganado y cosas como los metales y las maderas. Y por aportes podríamos decir que ellos inventaron el calendario de 365 días y el reloj del sol y el reloj del agua. Les voy a hablar sobre la antigua civilización china, la cual abarcó desde el 1600 hasta, se puede decir que el 221 a.C. Esta antigua civilización tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo. Su religión, se puede decir que ellos decían que los dioses se manifestaban en la naturaleza y en la vida social. Lo que eran las revueltas populares, las catástrofes naturales, las invasiones de pueblos extranjeros eran signos divinos de que el emperador del momento debía ser sustituido por alguien que le agradara a los dioses. En su entorno social lo podemos dividir en lo que fue el emperador, que eran ayudados por los mandarines, que eran como una clase de ministros que organizaban y gobernaban todo el imperio, cobrando impuestos y construyendo obras públicas. Los militares, los grandes comerciantes y el clero estaban bajo el poder de estos. Se destacaban como una clase social, pero sin mucho poder político.
Y por último, los campesinos trabajaban las tierras del Estado, construcciones y trabajaban en las minas del imperio. La organización política era un gobierno encabezado por un emperador y una familia real, el cual seguía por dinastías. Entonces eran por generaciones de la familia. Los gobernantes chinos se basaban en el modelo Confucio, la cual era que el gobernante era un hombre virtuoso, que guiaba como ejemplo en la economía. Su economía se basaba en el trueque de productos a través de las redes de ciudades que existían. Se generalizaba el uso del dinero y se empieza a utilizar el papel moneda. Se incrementa el movimiento de mercancías en el país y a gracias de estos comienza a construirse grandes ciudades. Gracias a las características de este pueblo, que eran los suelos fértiles, favorables para lo que era la agricultura y las labores mineras. Y en los aportes, estos tuvieron varios aportes, los cuales fueron el papel, la impresión, la pólvora y la brújula. Por último, les voy a hacer lo que fue un corto resumen del imperio de Irán. Este abarcó de lo que fue el 3200 antes de Cristo. Esto fue como un imperio que fue dominado entre lo que fueron la cultura entre los medos y los persas. También hubieron pueblos arios o indoeuropeos. Estos comenzaron a desplazarse desde llanuras del sur de Rusia y Asia. Hacia Europa y Asia durante el segundo milenio antes de Cristo invadieron la meseta de Irán. Entre lo que fue el mar Caspio y el Golfo Pérsico, estableciéndose en los escasos valles en los que se cultivaba el trigo y los árboles frutales. Estos pueblos hallaban una variedad de dialectos del persa antiguo. El dominio del medo fue breve, ya que a lo que fue en los años 500, mediados del 500 antes de Cristo, llegó lo que fue Ciro II, quien creó un poderoso ejército siguiendo el modelo de los antiguos asirios. Cabe resaltar de que fue el que mandaba en el imperio persa. En la economía se basaba principalmente en el comercio y sus largas tradiciones administrativas, que eran evidenciadas por la cantidad de tablillas y registros conservados. Y pues en los aportes sería que aparece en Susa una forma de escritura posiblemente derivada del sistema sumerio para representar la lengua elamita.